perfecto para la materia de anatomía y disecciones. Esta vez vamos a exponer sobre el aparato genital femenino. El equipo está conformado por Valeria Loza Islas, Marisol Esmeralda Lorano Valdiva y Ana Sofía Ávila Jiménez. Primero vamos a dar unas generalidades acerca de qué compone básicamente la parte interna y la parte externa del sistema. Bueno, tenemos la parte interna que la compone vagina, útero, ovarios y trompas de falopio. Y la parte externa la conforman el bulbo uretral, las glándulas vestibulares o de Bartolino, el vestíbulo de la vagina, labios menores, labios mayores, clítoris, monte de Venus y mamas. Y pues la vulva que básicamente compone varias de estas estructuras. Bueno, vamos a empezar con los internos. Primeramente, tenemos la vagina, que es la más externa, ¿no? Es un órgano sexual femenino interno, es un tubo fibromuscular que mide alrededor de 8 a 10 centímetros. Este se puede llegar a dilatar al momento del parto, en gran cantidad de hecho, y este pues básicamente conecta el cuello uterino con el orificio vaginal que se encuentra en la vulva. Está ubicada, o más bien comienza desde el cuello uterino, que es este lado, y termina en el orificio vaginal, que es hasta acá, y se encuentra en la vulva, posterior al meato urinario y anterior al perineo. Eh, Básicamente está compuesta por 3 capas, que es la adventicia, la capa muscular media y la mucosa interna. Eh, Hablando sobre su inervación e irrigación, la inervación de la vagina está inervada por el plexo útero-vaginal, que es una extensión del plexo hipogástrico. La vagina como tal no está muy inervada, esto debido a que, pues, como ya sabemos, al momento del parto es una parte que sufre mucha extensión, y pues por lo mismo puede provocar muchísimo más dolor si está muy ricamente inervada, por lo cual solamente está inervado el primer tercio, si lo partimos en tercios, vaya, el tercio más externo es el que está inervado y los tercios más internos o más pegados al cuello uterino no están muy inervados. Y la irrigación se da mayormente por la arteria vaginal o la rama de que es una rama de la arteria ilíaca y en menor cantidad por la arteria uterina y la rectal. Las funciones y las estructuras importantes en este caso, bueno, tenemos el conducto de paso para el flujo que sirve como conducto de paso para el flujo menstrual y conducto de salida del feto durante el parto. Del mismo modo puede ayudar con el placer sexual, aunque pues no es la parte que da más placer, sino el clítoris, que lo vamos a ver más adelante, que es externo. Y bueno, las estructuras importantes aquí son el fornix. El fornix es este pequeño cierre en el saco que se da aquí. Este es el cuello uterino o el cervix y la vagina cubre de cierta manera y hace como una forma de un sequito. Esa parte de aquí es el fornix. Tenemos el himen que es, pues como ya sabemos, está dispuesto en la apertura vaginal y tiene algunas fenestraciones para permitir el paso del flujo menstrual. Sin embargo, este se rompe para permitir las relaciones sexuales, que antes se veía muy relacionado con la virginidad. Sin embargo, pues con el paso del tiempo hemos visto que pues no existe como tal eso, ya que el himen pues se puede romper con diversas cosas, no necesariamente con penetración. Y pues por último tenemos el punto G, que se encuentra más o menos a esta altura, que como ya les había mencionado, se encuentra en el primer tercio de la vagina, en el tercio más externo, ya que es la parte que está más inervada, por así decirlo. Bueno, vamos a seguir con los ovarios. Bueno, pues los ovarios son glándulas endocrinas femeninas bilaterales. Son de forma ovoide, como lo podemos ver acá señalado en verde. Aproximadamente entre 2,5 y 4,5 centímetros de longitud aproximadamente y un espesor de 0,5 a 1 centímetros.
Estas se ubican en la pelvis menor por debajo del estrecho superior y adelante y laterales al recto, por detrás del ligamento ancho del útero. Estas pues se componen por una cara lateral y una cara medial, un borde libre y un borde mesovárico, y dos extremidades, tubárica y uterina. Bueno, pues estos también son pequeños antes del desarrollo de la pubertad y aumentan de tamaño en edad adulta. Cuentan con medios de fijación como el ligamento suspensorio, que está arriba de la fosa ilíaca hasta la extremidad tubárica del ovario, el mesosalpinx, que va del borde mesovárico al infundíbulo de la trompa uterina, y el mesovárico, que va del hilio del ovario hasta entrar en contacto con el epitelio ovárico. Esta, pues su función es secretar hormonas, secreciones endócrinas y exócrinas, para la fertilidad, la menstruación y la maduración sexual. Su relación anatómica, lateralmente, pues se puede ver en la pared de la pelvis menor a la altura de la fosa ovárica, medialmente el infundíbulo tubario, delante el hilio del ovario adherido al ligamento ancho, al mesovario y al peritoneo. Arriba se encuentra la extremidad tubárica próxima al estrecho superior, los vasos ilíacos, el colon sigmoide y la apéndice vermiforme. Todo esto también lo que menciono lo podemos ver en la imagen. Por debajo también está el saco rectuterino, que ya pues es en el embarazo. La irrigación y la inervación, pues se irriga principalmente por la arteria ovárica, la rama de la aorta abdominal y accesoriamente las ramas ováricas. Se inerva por el plexo ovárico provenientes del plexo mesentérico superior y plexo renal. Las venas uterina e ilíaca externa drenan al colector uterovárico y al plexo pampiniforme, que desembocan a la vena cava inferior a la derecha y vena renal a la izquierda. Bueno, yo les voy a hablar sobre las trompas uterinas o el salpinx, también se le conoce. Básicamente es un conducto bilateral que se extiende desde el conducto eh, pues final, cerca de lo que es el ovario, hasta el cuerno del útero. Básicamente inicia con una curva que rodea el ovario, luego se vuelve de forma transversal a rectilíneo. Las características que tiene es que es un conducto muscular que está tapizado de mucosa. El músculo que lo conforma es liso, mide de 10 a 12 centímetros, tiene una forma cilíndrica que va de forma lateral hasta medial en forma de curva. Normalmente este se divide en 3 a 4 partes. La primera parte es el infundíbulo o el pabellón, básicamente la porción más lateral de la trompa de falopio. Es parcialmente móvil, tiene una pared externa que está compuesta de peritoneo y pared interna que está compuesta de mucosa. Ambas paredes se comunican por medio del orificio abdominal de la trompa uterina. Y también tiene unas pequeñas conexiones de músculo que se llama fimbrias. Básicamente las fimbrias, como podemos ver en las imágenes, son como digitaciones que se conectan al ovario y permiten que el ovocito se mueva por medio de las trompas de falopio. Básicamente son como puentes. Hay una trompa, digo, hay una fimbria más larga que las otras, a las que se ya le llama eh, fimbria ovárica, y básicamente esta es la más larga y se conecta por medio del ligamento infundíbulo ovárico al ovario. Luego la siguiente parte es la ampolla o el cuerpo, que es la zona de transición entre el infundíbulo y el istmo. Es la parte medial, básicamente ubicada a los 2-3 tercios de lo que es toda la trompa de falopio. Y una de sus características es que no es completamente plana, es decir, al conectarse con el infundíbulo es ancha, y al conectarse con el istmo se empieza a contraer. Y también es de notar que es la parte más larga. Y es en esta parte donde se empieza el proceso de fecundación de los ovocitos. La siguiente parte es el istmo y el cuerno uterino.
El istmo es la parte, por así decirlo, final, y se conecta junto con el cuerno uterino para conectarse con la cavidad uterina. Tiene las características de que tiene paredes anchas y aparte son estrechas. Es la parte menos móvil, y por la parte del cuerno uterino tiene una abertura de 1 milímetro con la que conecta la cavidad uterina. Obviamente toda esta estructura no está sujeta de forma libre. Todo esto se conecta por medio del ligamento ancho. El ligamento ancho es básicamente una lámina cuadrilátera de 2 hojas de peritoneo y está hecha de tejido conectivo. Toda esta lámina es la que le da forma a lo que se le conoce al mesosalpix, que es la parte superior del ovario. Esta se divide en 2 partes, el epóforo y el paraóforo, y tiene esta característica que es es que el epóforo es en donde se encuentra la mayor cantidad de vasos y nervios que irrigan las trompas. Y hablando de la irrigación y de la inervación, es de notar que este es inervado por ramas de la arteria ovárica, también la arteria uterina, el plexo pampiniforme. Básicamente las venas principales serían la vena uterina y la ovárica, y también es inervado por los nervios esplánicos que van desde la S2 hasta la S4, y el plexo uterino vaginal que vendría siendo desde la L1 hasta la L2. Ahora vamos a hablar sobre el útero. Este es posiblemente uno de los órganos más importantes en el sistema reproductor femenino, ya que ayuda a muchas cosas, como por ejemplo a lo de la menstruación, lo de la implantación del embrión y más cosas así. Es un órgano muscular hueco que mide alrededor de 8 centímetros de longitud y 5 centímetros de ancho. Pesa alrededor de 90 gramos y está formado anatómicamente por 4 partes, que es el cuello, el istmo, el cuerpo y el fondo. Que pues aquí más o menos en este diagramita se ve, el fondo básicamente es el cuerpo uterino es esta parte de aquí, el istmo es esta parte donde se hace un poco más pequeño y el cuello pues es básicamente el cérvix o esta partecita que está en contacto con la vagina. Está ubicada en la pelvis femenina, en anteversoflexión a la vejiga y anterior al recto. Básicamente, bueno, ahorita vamos a ver cómo se encuentra, pero está como un poco flexionado sobre la vejiga. Sus características. Bueno, básicamente tenemos su composición. Está formada por perimetrio, miometrio y endometrio. El perimetrio es la parte más externa y el miometrio es la parte de a medias. La parte aquí, pues más significativa, por así decirlo, es el endometrio, que presenta cambios alrededor de el ciclo ovárico y el ciclo uterino, o sea, cada 28 días presenta cambios, ya que, pues como sabemos, eh, puede llegar a ser o más voluminoso cuando estamos en una parte, en cierta parte del ciclo menstrual, vaya, y pues al terminar el ciclo, si no se realiza alguna implantación, pues se destruye o se degenera, dejando únicamente una capa basal. Entonces, dependiendo de la fecha en la que chequeamos el endometrio y del ciclo en el que se encuentre la mujer en cuestión, va a ser diferente. Y bueno, tenemos la inervación. Este está inervado por el plexo uterovaginal, que es una extensión del plexo hipogástrico inferior. Y la irrigación, que pues está dada por arterias uterinas izquierda y derecha, que se anastomosan con la arteria ovárica. Las funciones y estructuras importantes. Bueno, la función, entre muchas que tiene, es que aquí en este lugar se da la implantación y nutrición al óvulo fecundado. Este también ayuda a empujar al bebé durante el parto para que se pueda llevar a cabo y es una parte importante en el ciclo menstrual. Como ya hemos mencionado, el endometrio tiene mucho que ver aquí. Y bueno, tiene estructuras o más bien ligamentos que lo sostienen en el lugar en el que está pues el ligamento ancho, que es este de acá.
tenemos el ligamento redondo, que es este pequeñito de acá, que este sobre todo se ve como más comprometido en el momento del embarazo, ya que pues básicamente es el que nos sostiene ahí. Y el ligamento uterosacro, que es este de acá, y los ligamentos cervicales transversos, que son estos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las partes externas,